Los tres cambios de Jesús. Dígale al que está a su lado, los tres cambios de Jesús. No siempre el intentar hacer las cosas como nosotros queremos o como a nosotros nos parece funcionan de la manera que esperamos, ¿cierto? Hay ocasiones donde usted, por intentar hacer algo, hay veces termina haciendo otras cosas. Había una vez un niño que salió a caminar por el campo. Y este niño se embelesaba con el cielo, porque salía y miraba el azul del cielo y la profundidad de las nubes. Y anhelaba con todo su corazón estar allí, porque quería ver cara a Dios. Y este niño empezó a preguntarse cómo hacer para empezar a llegar al cielo. Y entonces fue a la casa y encontró que su papá tenía una escalera grande. Y la sacó, la abrió en el patio e intentó subir. ¿Y ustedes creen que alcanzó a llegar al cielo? No. Dijo, esto es muy pequeño. Y entonces un día cogió y se subió a un árbol tratando de llegar al cielo. Y por más alto que llegó, no alcanzaba a llegar al cielo. Y entonces se dio cuenta que la casa estaba un poco más alta, el techo de la casa estaba un poco más alta que el árbol. Y se subió hasta el techo de la casa. ¿Y qué creen? ¿Alcanzó el cielo? No lo alcanzó. Y un día empezó a hacer una torre. Se dio cuenta que si quería llegar al cielo por sus propios medios, entonces tenía que empezar a hacer físicamente una torre que tratara de llegar hasta el cielo. Esa historia nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Y no terminó bien. Y aquel niño empezó a construir la torre. Y después de que ya lleva una torre alta, usted dirá, uy, pero ¿qué clase de niño era ese? Hola, un chino bien hiperactivo, porque para ponerse a hacer una torre, y la torre se le desbarató. Hasta que un día, ese niño ya con la frustración de no poder llegar al cielo, anheló con todo su corazón poder ver a Dios. Y se acostó a dormir, y cuenta la historia que ese día el niño soñó con Dios. Anheló con todo su corazón poder conocer a Dios y a través de un sueño. ¿Requirió esfuerzo de parte de él? No. Solo partió del anhelo de conocer al Señor y Dios le dio la oportunidad de poder soñar y conocerlo. Mis hermanos, hay cosas en la vida que nosotros en ocasiones hacemos pretendiendo buscar la santidad a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Buscar ser buenos cristianos a la manera de la religión y del dogma y no a la manera de Jesús. Quiero invitarle ahora sí a que usted vaya conmigo a el libro de Esdras. Esdras, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Había muchos en la región que eran enemigos de Judá y de Benjamín. Cuando se enteraron de que los habían vuelto del exilio, estaban reconstruyendo el templo para el Señor Dios de Israel. Fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de la familia y les dijeron: déjenos ayudarles a construir el templo, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros le hemos ofrecido sacrificio desde el tiempo Sardón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesuá y los otros jefes de la familia de Israel respondieron: no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no pueden ayudarnos porque de acuerdo a lo que ordenó Ciro, el rey de Persia, solo nosotros podemos construir el templo del Señor, el Dios de Israel. Amén. Este texto que usted y yo acabamos de leer
nos narra una historia. Quiero ubicarlos primeramente históricamente en lo que está pasando. Vuelve Zorobabel con la primera generación que viene de Babilonia, después del exilio, y vuelven a hacer una tarea que es la edificación del templo del Señor. Ese templo que había sido destruido, que había sido arrasado. Zorobabel con Jesuá son los encargados de poder reedificar el templo. Pero mis hermanos, cuando se llevan a todo el pueblo judío a Babilonia, los asirios y después Babilonia, la tierra no quedó 100% desocupada. Colocaron a ciertos pueblos y dejaron un remanente de Israel. Es decir, se llevaron lo mejor del pueblo y dejaron las personas más humildes y más pobres ahí. Esas personas que eran del pueblo judío, durante el tiempo consiguieron esposas o esposos de lo que venía de afuera y son lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como los samaritanos. Como los samaritanos. Entonces este momento es el momento en el que Zorobabel empieza a construir el templo. Y aquellos israelitas que habían quedado piden ser parte de la construcción del templo. Y entonces, por un instante, Zorobabel les dice: no, a mí me da mucha pena, pero ustedes no pueden hacer parte de la reconstrucción del templo. Porque así lo dijo ¿quién? ¿Lo dijo Dios? ¿Lo dijo quién? Ciro, el rey de Babilonia. Les dice: no porque así nos dijo Ciro, no porque lo hubiera dicho el Señor. El Señor. Ahora, ¿qué nos mueve a nosotros como cristianos a actuar religiosamente? Quizás la intención del momento de Zorobabel no fue malintencionada, porque no podemos pensar que la intención de él fue menospreciar a los que estaban dentro de la tierra a la cual ellos habían regresado. Pero mis hermanos, con esto quiero hacer ver que en algunas ocasiones solemos ser radicales religiosamente en algunos aspectos de nuestra vida, pero no en todos los aspectos de la misma. Ser cristianos no nos pone encima de nadie para juzgar y decir quiénes pueden o quiénes no pueden hacer parte del templo del Señor. A nosotros en ocasiones nos pasa que nos hemos vuelto tan radicales que pensamos o sentimos que ciertas personas no deberían hacer parte del reino de los cielos porque no son como nosotros o porque no piensan igual que nosotros. Gracias a Dios, los ministros de hoy han entendido un poco más esto y han empezado a pensar a la manera de Jesús. Pero hace algún tiempo, e incluso todavía pasa hoy, si venía una persona con el cabello largo a la iglesia o con tatuajes, inmediatamente esos religildos como lo empezaban a mirar. Y volvíamos al pasado. Quizás en ocasiones, en el afán de vivir religiosamente, se nos ha olvidado manifestar el amor incluso hasta nuestra propia familia. Quizás nos hemos vuelto tan religiosos que en algún momento hemos sentido que tenemos la autoridad moral para juzgar a nuestra pareja, para juzgar a nuestros hijos, para colocar estándares que en ocasiones hasta ni siquiera nosotros mismos podemos cumplir. Está bien
que nosotros seamos radicales con el pecado. Pero recordemos que aunque Jesucristo fue radical con el pecado, siempre amó al pecador. Y siempre hubo una intención de que Él pudiera entrar en el reino de los cielos. ¿O no fue lo que pasó con la mujer que encontraron allá fornicando? Se la trajeron a Jesús y ¿qué dijo Jesús? No, sí, la ley dice, cojan la piedra, denle duro, hasta que no quede piedra sobre piedra en el cadáver de la mujer. ¿Eso fue lo que dijo Jesucristo? No. Pero en ocasiones nosotros sí somos, sí supo que la hermana Pepita cayó en pecado, ¿no? Ay, yo sí sabía, es que esa hermana se ve que es complicada. Esa hermana es como de útero goloso. Yo me di cuenta, esas minifaldas que se traía a la iglesia. Eso estaba eso ya estaba casi crónica de una muerte anunciada. Yo se lo dije, ¿sí ve? Soy profeta. Soy de las que anuncia las cosas. Y nos acostumbramos a no permitir que otros hagan parte de la edificación de un reino que es multidiverso. No porque no sean iguales a mí, no tienen la opción de adorar y alabar al Señor como yo lo hago. Nos enojamos porque nuestros hijos escuchan otro tipo de música cristiana. Y hay veces decimos, esos jóvenes de hoy escuchan un montón de música ahí que no son como los coritos antiguos. Hay hermanas que critican todo. Pastor, ¿cuándo vamos a volver a cantar Más allá del sol, pastor? Ya estoy cansado de esos coritos nuevos ahí. ¿Cuándo vamos a volver a cantar Más allá del sol? Y el pastor le respondió, cuando usted se muera, hermana, ese día en su funeral vamos a cantar Más allá del sol. Ser cristianos no nos pone en el papel de ser jueces. Está bien, ser radical con el pecado y enfréntalo. Y si tu hijo tiene un pecado, entonces tienes que saber cómo afrontarlo. Pero es que nosotros somos expertos en criticar, pero cuando nos pasa a nosotros, ahí sí que hay problema. Un día llegó una hermana a una iglesia y le dijo al pastor, pastor, yo me di cuenta que en su iglesia permitan que vengan homosexuales. En mi iglesia también pasa, pero el pastor dice que si en 3 meses no se arreglan, los echamos de la iglesia. Es una política y yo estoy de acuerdo, así debe ser. Esa mujer tenía un sobrino asistiendo a la iglesia de ese pastor, y el pastor le dice, hermana, me parece muy bien. Y ya que tú me lo estás diciendo y lo estás afrontando de esa manera, quiero decirte que Carlos, tu sobrino, quien se reúne en esta iglesia, me confesó hace algunos días que tiene dudas en su orientación sexual y siente que le gustan los hombres. El problema es que lleva asistiendo más de los 3 meses aquí. Entonces, como tu pastor y como tu iglesia, me veo en la obligación de expulsarlo de la mía. Porque son los cánones que tú me estás diciendo que se deben hacer. Y en ese momento la mujer dijo, no, pastor, ¿cómo va a hacer eso? No, pues dele la oportunidad para que él sea transformado. Y el pastor le dijo, pero luego no es lo que tú me estabas diciendo que hacen allá, pues lo mismo voy a hacer acá. Y aquella mujer se preocupó y le pidió al pastor que por favor no lo hiciera. Y el pastor le dijo, no te preocupes, tranquila. Eso que te acabo de decir no es verdad. Solamente es para que tú entiendas que cuando estamos en capacidad de juzgar a otros es porque no estamos viviendo lo que ese otro está viviendo. Mis hermanos, por diferentes que sean, debemos entender que todos podemos hacer parte del reino de los cielos. Jesús mostró algo diferente. Mientras el pueblo decía, no, ustedes allá, nosotros acá, Jesucristo se encuentra con una mujer. ¿Cuántos maridos había tenido esa mujer? 5. ¿Y el que tenía qué era? Berrionda, ¿no? Y esa escena es muy bonita porque se encuentran Jesús y ella llega sola.
Obviamente, pues si el marido que tenía no era de ella, pues las demás de Samaria como que no la querían mucho. No era ni la hora, ni era un momento usual para que una mujer sola estuviera allí. Y Jesucristo sabe todas las cosas y Él dice a sus discípulos: vayan y busquen algo de comer porque tenemos un filo tremendo. Revisen si en la plaza del 20 de julio está abierta donde venden los pasteles y vaya, tráiganse en unos 12. Y ellos se van. Y cuenta la historia que se queda Jesús con ella y Él le pide agua, le dice: dame de beber. Y la mujer samaritana tiene una respuesta hostil. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Mire el problema tan tremendo que se había generado más de 400 años, unos a un lado y otros al otro, porque un día alguien, quizás no de una intención malintencionada, generó una división. ¿Y cuánto tiempo llevamos como iglesia nosotros dividiendo en vez de unir? ¿Sabe? No hay alguien más desunido que la iglesia cristiana. No hay alguien más desunido que diga, y nos peleamos por unas bobadas. Algunos dicen: los niños no pueden tomar Santa Cena. Otros dicen: solo los bautizados pueden servir y tiene que ser así. Otros dicen: no, es que mejor dicho, la alabanza tiene que ser con coros a la antigüita. Otros dicen: no, es que la vestimenta debe ser así. Hay hermanas que entran a ciertas iglesias y apenas ven pantalones en las hermanas se asustan y se van. Dicen: ay, Dios mío, aquí no son santos. ¿Por qué, hermana? Aquí las mujeres tienen pantalón. Y yo: el problema es donde no lo tuvieran, hermana, y vinieran sin pantalón. Eso es lo que le dice la mujer samaritana a Jesucristo. Le dice: es que ustedes dicen que tiene que ser allá y nosotros decimos que tiene que ser allá. Entonces, ¿dónde se tiene que adorar? Y el Señor dice: llegará el momento donde el Señor buscará quienes le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Sabe algo? Necesitamos más de Jesús y menos religión. Necesitamos más de Jesús y menos del dogma. El Señor no mandó desechar a nadie. Si hubiera sido así, el Señor se hubiera regido a los parámetros de la ley judía, no hubiera sanado leprosos porque eran considerados inmundos. No hubiera entrado en la casa de Zaqueo porque, mejor dicho, nadie lo quería. No hubiera permitido que ciertas mujeres lo hubieran seguido por su pasado. Pero, iglesia, tenemos que quitarnos ese pensamiento de vivir religiosamente y vivamos más a la manera de Jesucristo. Este libro de Esdras nos cuenta 3 historias. Y en esas 3 historias nos muestra 3 errores tremendos del pueblo de Dios. Usted lee Esdras y Nehemías y nos habla de reconstrucción, nos habla de enseñanza de la ley y reconstrucción de los muros. Hablamos de Zorobabel, que es quien construye. Y ahora vamos a hablar de Esdras, como en algún momento hablamos, que es quien se preparó para estudiar, aplicar y enseñar la palabra de Dios. Esdras capítulo 10, ahí nomás unas hojitas adelante, versículos del 1 al 4. Mientras Esdras oraba, hacía esa confesión y llorando, inclinando al templo de Dios, un gran grupo de gente de Israel, hombres, mujeres y niños, se reunieron a su alrededor. Ellos también lloraban amargamente. Entonces Secaías, hijo de Jehiel, uno de los descendientes de Elam, le habló a Esdras y le dijo: no hemos sido fieles a nuestro Dios.
no nos hemos casado con gente de pueblos vecinos, pero aún así todavía hay esperanza para Israel. Ahora hagamos un pacto ante nuestro Dios para expulsar a todas esas mujeres y a sus hijos. Así seguiremos tu consejo y el de la gente que respeta las leyes de nuestro Dios. Levántate, Esdras, es tu responsabilidad, pero nosotros te apoyaremos. Sé valiente y hazlo. ¿Quién dio esta indicación? ¿Dios? ¿Quién la dio? Un hombre. ¿La dio el mismo Esdras? ¿Quién la dio? Le dijo, hemos pecado. Le dijo, pues ahora tomamos una decisión, pero tú tienes que ir. Eres tú, no nosotros. Tú tienes que ir y decírsela a los demás. ¿Qué estaban pidiendo en aquel momento, mis hermanos? Que se terminaran matrimonios que llevaban, quizás algunos perfectamente podían llevar 35 años, otros 40, otros quizás 45, otros menos. Cuando usted va a la palabra encuentra que Esdras enseñó la Torá al pueblo. Dice la palabra que él se esmeró por escudriñar la palabra de Dios, por aplicarla para después enseñarla. Pero cuando usted se da cuenta de algo, yo miro y la palabra me dice que Esdras estaba en el templo orando y que afuera estaban ¿cómo? Dice la palabra que estaban llorando ¿cómo? Amargamente. ¿Usted alguna vez se ha probado las lágrimas? ¿A qué saben las lágrimas? Como a sal, ¿cierto? Eso cuando usted llora harto que le escurren. ¿Y cómo hace un niño cuando le escurren las lágrimas? Por lado y lado. ¿Sabe el pueblo que estaba afuera? Estaba llorando amargamente. Cuando alguien llora amargamente es porque hay una intención de arrepentimiento. Quien toma la decisión es un hombre. No dice la palabra por ningún lado que Dios les pidió que lo hicieran. Porque mis hermanos, en el corazón de Dios no está la intención del divorcio jamás. Ahora, como en el primer caso, tampoco quiero que vayamos a juzgar a las personas que están tomando la decisión, porque es que la intención quizás de aquellos hombres es volver a ese tiempo de obediencia y de santidad de la ley, pero están tomando una decisión que va en contra del mismo Señor. ¿O con quién estaba casado Moisés? ¿Con una israelita? ¿De dónde estuvo 40 años? ¿Él no estuvo en tierra de Madián? Y mis hermanos, entonces aquí vemos un paralelo tremendo. Y es que quizás en su afán de obedecer a Dios estaban rompiendo la base de la sociedad para todos nosotros, que es la familia. Y mis hermanos, no podemos ser tan radicales de romper vínculos con otros que quizás no piensan igual a mí. Por un instante imaginémonos lo que tuvieron que vivir esas mujeres y esos niños. Un divorcio no es nada fácil. Un divorcio es algo muy doloroso, no solamente para la pareja, sino para los hijos, Por un instante piensen en aquellas familias que se rompieron y tuvieron que deshacerse, porque en algún momento hubo un pensamiento totalmente radical. No podemos como cristianos romper los vínculos con las personas que no conocen a Dios. Pero hay cristianos que actúan tan religiosamente, mis hermanos, que rompieron vínculos con toda su familia.
pastor, yo desde hace más de 5 años no voy a un 31 de diciembre con mi familia. ¿Por qué, hermana? Pastor, porque eso allá el 31 se prenden a bailar todos. Y hace más de 5 años yo no me hablo con mis hermanos. Todo en pro de mantener mi santidad, pastor. Pastor, yo hace más de 3 años no le doy de esto a mi marido. Hasta que él no se ajuicie, pastor, por aquí no se vuelve a abrir el templo del Señor. Si Jesús hubiera pensado de esa manera, mis hermanos, le aseguro que usted y yo no hubiéramos alcanzado misericordia. Cuando hacemos un análisis a nuestro pasado, ¿cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo éramos? Entonces, ¿por qué hoy no compartes y te das la opción de mostrar el evangelio a quienes no lo conocen? ¿Por qué no eres amigo del homosexual? Ay, no me contamino, ¿qué tal se me prenda? ¿En serio hay personas que piensan que eso se prende? ¿En serio? Dentro de la iglesia. Hermano, Dios lo bendiga, pero no me toque. Siga por favor y que lo toque allá al pastor, pero a mí no me toque. Si no es así, entonces ¿cómo es la manera de mostrar amor? Si no es así, entonces ¿cómo incluimos al pecador en el reino de los cielos? No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si nuevamente no tenemos amor en nuestro corazón. La palabra dice que quien no tiene amor en su corazón para los demás no conoce a quién, a Dios. Dice, si tú no tienes amor en tu corazón, no conoces a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su mano. Eso quiere decir que su corazón está lleno de ¿qué? ¿Seguro? ¿A quién estamos mostrando hoy con nuestra vida? Y para terminar, Nehemías capítulo 2, versículo 20. Ahí enseguidita. ¿Sí ve que todo está pegado? Nehemías 2:20. Dice, pero yo le respondí con este mensaje: el Dios del cielo es quien nos va a ayudar, pues somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. ¿Qué constituía una ciudad en la antigüedad? Y más la ciudad del Señor, o como nación que los constituía. Hay algo que los identifica. Lo primero es su templo. Lo segundo es su ley, su raíz litúrgica. Y lo tercero, sus murallas. Sus murallas. Nehemías es un oficial judío que quiere reconstruir los muros de la ciudad. Es la última fase de lo que queda para ellos volver a ser lo que eran antes. Los muros, ¿qué significan? Protección, gracias Josecito. Significan seguridad, confianza. Jericó, ¿en quién confiaba? En sus muros. Ellos confiaban en sus muros y no en nada más. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo lo rodeó, los muros cayeron. Aquí los muros del pueblo de Dios se están nuevamente edificando. Y hay personas que les dicen, bueno, pero ¿por qué están levantando muros? O sea, imaginémonos vivir en el 20 de julio y llega alguien que es puesto en nuestro barrio y empiezan a construir murallas de la nada. ¿Usted se pone contento con lo que está pasando? Inmediatamente usted dice, pero ¿quién les está dando el derecho de empezar a construir murallas? No construyan murallas, porque nosotros podemos convivir los unos con los otros. Inmediatamente los otros nos dicen, no, pues de malas, las vamos a construir y punto. ¿Cómo se sentiría usted si a usted le construyen un muro y lo dejan afuera? Yo me sentiría rechazado. No podemos
levantar muros que nos distancien de los que están afuera. Levanta muros para reedificar tu vida y protegerte del enemigo. Para eso sí levanta los muros, pero no levantes muros que te separen, y sobre todo de tu pareja, porque nos hemos vuelto expertos construyendo muros. Y no hay nada más frío que un muro. No hay nada más que nos distancie que un bendito muro. No podemos permitir que esas cosas pasen. Terrible que como cristianos tengamos muros con nuestros hermanos. Un día habían dos hermanos, dos hombres. Su mamá falleció. Esos dos muchachos no se querían desde pequeños. Tuvieron una discusión y nunca más vivieron hasta que tuvieron la mayoría de edad, y después cada uno se fue para allá, para un lugar diferente. Cuando murió la mamá, les dijo: a mis dos hijos les dejo mi finca. La única condición es que ellos dos vivan en paz y en tranquilidad en el mismo terreno. Cuando los hijos se enteraron de eso, empezaron a hacer mala cara. Iba a decir mala jeta, pero no. Y entonces uno como que dijo: qué mamera vivir con este. Y el otro: qué fastidio vivir con esto, pero no puedo renunciar a la herencia. Qué curiosidad que el terreno justamente estaba dividido así por un río que pasaba por la mitad. Muy curioso. Entonces el uno le dijo al abogado, le dijo: abogado, dígale a mi hermano que yo voy a coger el lado derecho y que entonces él coja el lado izquierdo, y el río va a ser el límite que nos va a separar. Entonces el abogado se fue. Le dijo al otro abogado: abogado, mi cliente dice que él va a quedarse con el lado derecho. Por favor, dígale a su cliente si está de acuerdo para nunca más tener que vernos. Y el abogado del lado izquierdo le dice: cliente, el abogado de tu hermano me dice que él se va a quedar con el lado derecho. ¿Tú estás de acuerdo a quedarte con el izquierdo? Le dijo: no hay ningún problema. Y así empezaron a convivir. Pero un día se encontraban, porque los oficios del campo hacía necesario que en el río se tuvieran que ver, y no se soportaban. Y entonces uno de ellos, el más cansón, llamó un carpintero y le dijo: necesito que me hagas un favor. No soporto verle la cara a mi hermano. Hazme un favor y construye un muro que atraviese la finca de lado a lado. Me deje espacio para tomar agua y para darle a mis animales y a mis cultivos, pero no lo quiero ver a él. No lo quiero ver. Entonces el Señor le dijo: pero es que el río les pertenece a los dos, porque a pesar de ser el límite les pertenece a los dos. Debo preguntarle a tu hermano si está de acuerdo. Y le preguntó: tu hermano me pide que haga un muro porque no quiere verte. Y el hermano le dijo: estoy totalmente de acuerdo. Es más, no le deje ni un bendito espacio de luz porque no quiero volverle a ver la cara. Y el arquitecto empezó a trabajar. Y los dos hermanos un día se levantaron. El carpintero terminó la obra. Y cuando los dos hermanos se encontraron a la orilla del río, no había un muro. El carpintero se dio cuenta que lo que necesitaban era un puente que uniera los dos terrenos. Nos encargamos de, como cristianos, levantar muros para excluir a otros. Nos encargamos de levantar muros incluso para afectar nuestra propia relación con nuestra pareja. No tenemos que encerrarnos. Es más, como iglesia hemos levantado muros para quedarnos dentro. Y a pesar de que este es nuestro lugar de encuentro, se nos olvida que somos más útiles afuera. Jesucristo nuevamente entra en escena. Y en lugar de quedarse dentro de los muros del templo,
su ministerio se desarrolló en las calles. Mis hermanos, yo sé que es muy lindo venir a la iglesia, nunca dejemos de hacerlo, porque es el lugar donde nos congregamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero sepa usted que el Señor lo necesita más a usted afuera que adentro. La iglesia no está para levantar muros, está para abrir puertas para que otros conozcan el reino de Dios y su justicia. Que nuestras puertas siempre estén abiertas para recibir al pecador como un día el Señor nos recibió a nosotros. Acuérdese cómo llegamos al Señor. No llegamos vueltos nada. Entonces, no levantemos muros, y como iglesia no levantemos muros, sino que al contrario demos la bienvenida a aquel que necesita al Señor, porque un día usted y yo lo necesitamos de la misma manera que los que están afuera. No se trata de vivir bajo la religiosidad. Y mis hermanos, con este mensaje no quiero que se vaya a entrever que trae una crítica sobre estos grandes hombres de Dios, sino quiero que usted pueda entender que quizás en ocasiones las intenciones que nosotros hacemos pueden afectar la condición humana de otras personas, y quizás en vez de acercarlos a Dios, los están alejando.